Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal de Les Engineer y el día de hoy vamos a presentar este video. Vas a aprender cómo dominar los diagramas, entender el funcionamiento del arranque y paro con enclavamiento, pero ahora de simbología europea. Ya vimos uno de simbología americana, el cual te dejo por aquí en lo que son las tarjetas del video y también en las pantallas finales. Vamos a comenzar ahora sí con la explicación. Lo primero que te das cuenta, recuerda, es que siempre tienes que dividir tus diagramas en un diagrama de fuerza, también llamado diagrama de potencia, y en un diagrama de control. Recuerda que en este caso la normativa de simbología que vamos a emplear es la normativa DIN, la normativa europea. Muchas veces esta es importante aprenderla porque si te das cuenta en diagramas eléctricos de empresas que vienen de Europa y que están instaladas en América, Sudamérica o Norteamérica, vienen obviamente con su simbología de la maquinaria del país de origen. En este caso podría ser francesa, alemana, entonces la simbología europea seguramente te la vas a encontrar mucho en la parte industrial. Vamos a ver, en el diagrama de fuerza, para entender, tenemos lo que se conoce como arranque a tensión plena. Es decir, el motor que simplemente se conecta gracias a este contactor a la tensión que está aquí en la línea 1, línea 2 y línea 3 en el sistema trifásico. Ahora, los símbolos, primero analicemos los símbolos. Este símbolo, en europeo siempre estas pequeñas crucecitas simbolizan elementos de protección. Normalmente se les conoce como seccionadores, seccionador portafusible o disyuntores. Entonces, este símbolo, el que tiene la cruz, siempre va a denotar protección. Normalmente la nomenclatura para las protecciones es la Q y a partir de Q1, Q2, Q3, etcétera, para denotar la protección. ¿De qué nos va a proteger esto? Bueno, normalmente nos va a proteger de cortocircuito. En caso de que se cortocircuite la máquina, este disyuntor o este seccionador se abre del circuito, permitiendo que la corriente de cortocircuito cese, ¿sí? Ya que estará abierto el circuito. Por lo tanto, estos dispositivos tienen un gran poder de corte. Ahora, vamos a ver el siguiente elemento, que es este aquí, muy conocido, es el contactor. Ahora, este medio circulito que ves aquí es el símbolo de los elementos de control en la normativa europea. Los KM1, los K, normalmente son para contactores, es decir, son dispositivos de control con telecomando. Esta línea punteada te indica el telecomando, que es para la bobina, es decir, una bobina telecomanda los contactos normalmente abiertos. Esta sería la bobina en el diagrama de control. Cuando la bobina se energice con corriente, se cerrarán los contactos, así, por efecto magnético, y entonces tendrás que toda la tensión de aquí se conecta hacia tu máquina, permitiendo el arranque a tensión plena. Ahora, este elemento del contactor, como dijimos, es un elemento de comando. Recuerda que un circuito eléctrico bien diseñado tiene que reunir tres requisitos. La protección, que en este caso es el seccionador o el disyuntor que está aquí de cortocircuito, protege de cortocircuito. El comando, es decir, el control comando, quien lo comanda con efecto magnético sería el contactor. Y la tercera sería lo que viene siendo el seccionamiento, es decir, que tú puedas aislar el circuito de la tensión para que puedas participar y darle maniobras de mantenimiento. ¿Quién hace el seccionamiento? Bueno, también lo hace el seccionador. A pesar de que también protege de cortocircuito, muchas veces un elemento puede reunir una función, dos funciones o incluso hasta tres funciones. Ahora, este elemento que está acá, si nos damos cuenta, es un relé de sobrecarga. En americano, normalmente le llamamos guardamotor. Y se encarga, este símbolo que es el cuadro, nos indica que son los efectos térmicos. Vigila el efecto térmico, es decir, el calentamiento. Cuando hay un calentamiento excesivo, este elemento, los F1, F2, etcétera, van a abrir el circuito para proteger a la máquina de un exceso calentamiento originado, no sé, por alguna desperfección en el circuito. Y bueno, luego tenemos aquí nuestro motor. Entonces, date cuenta, tenemos aquí protección primero, sería de cortocircuito, de sobrecarga. Número dos sería control comando, que es el contactor. Y el tercer modo el tercer requisito de un buen circuito es el seccionamiento, el cual lo hace directamente este seccionador. Ahí está. Ahora, como ya sabemos cómo arranca, lo único que hay que hacer es controlar el contactor KM1 para poder energizar la máquina en este diagrama. Pasemos ahora a la simbología del diagrama en este caso, de control, que sería este de aquí. Vemos aquí que está una línea conectada al neutro para poder alimentar la bobina del contactor. Aquí tenemos un fusible de protección, como siempre, de cortocircuito, dos botones pulsadores, este que está aquí, que es normalmente cerrado, que es el stop, y este de aquí, que es normalmente abierto, que es el start, el que hace el arranque, el inicio. Tenemos también
este contacto normalmente cerrado de F1, es decir, del elemento de sobrecarga, tiene que haber una correspondencia entre el elemento de sobrecarga. Si aquí detecta una sobrecarga, abre el circuito aquí, pero para no dejar energizado todo esto, también tiene que abrir de este lado para poder desenergizar toda la parte del sistema de control. Es decir, hay una correspondencia entre el circuito de potencia y el circuito de control que está aquí. Ahora, el funcionamiento. Vamos a ver. Originalmente la línea encuentra los caminos que están aquí, pero ambos están abiertos, si te das cuenta, ¿sí? Para poder energizar lo que es la bobina del contactor KM1. Por lo tanto, la única manera es si yo presiono S1, la corriente circularía en este sentido, pasaría por acá y energizaría y se iría hacia el neutro. Cierras el circuito de línea a neutro y de paso alimentas a la bobina. La bobina se alimentará a la tensión de línea con neutro. Entonces, esta bobina, al ser energizada y al transportar una corriente, por efecto magnético, lo que hace es cerrar sus contactos. Estos contactos normalmente abiertos, que son de la bobina KM1, tiene que haber la correspondencia y tú los cierras mentalmente, asentando que la máquina recibirá toda la tensión plena de aquí hasta este punto para poder hacer que el motor gire. Ahora, justo en este instante, todo eso sucede cuando tú presionas este push button. Ahora viene la función del enclavamiento. Para evitar que una persona esté todo el tiempo presionando el push button así manualmente, lo que se hace es tener este elemento en paralelo al push button, el cual es un contacto auxiliar de la bobina del contactor, o mejor dicho, del contactor. Entonces, ¿qué sucede cuando esto de aquí se cerró? Cuando esto se energiza, se cierra mentalmente, cierra este y acá hay otro. Entonces lo cerramos, ahí está, quitas la mano o quitas el dedo de este botón, pero este como se mantiene cerrado, ahora la corriente entonces deberá de circular aquí y enclavarse de esta manera. Es decir, el circuito queda enclavado o queda sostenido gracias a esta conexión que tienes justo aquí. De esta forma, tú te evitas ya que el push button ya no le estés presionando, dándote libertad de nada más con un simple toque al push button arrancar el motor. Este es el circuito más básico de funcionamiento. Para normativa europeo también funciona y es muy similar. El funcionamiento, de hecho, es idéntico a la normativa del tipo americana. Ahora, ¿cómo detienes ya el circuito? Bueno, para detener el circuito le tienes que dar a este botón, que es el stop. Cuando le das, este botón se abre y entonces, al momento de abrirse ya no va a circular corriente, porque en un circuito abierto no sucede. Entonces, todo esto que es la corriente cesa a través del circuito, dejándote nuevamente el circuito en el modo estacionario o en el modo normal. Ahí está. Y para volver a arrancarlo tendrías nuevamente que darle clic al botón S1. Y bueno, así es como ves un simple circuito de paro y arranque con enclavamiento en normativa europea. Y bien, hemos llegado a la parte final del video. Si deseas seguir viendo más videos, dale clic de este lado. Si deseas suscribirte, dale clic aquí. Déjame tu comentario acerca de qué videotutoriales te gustaría que hiciéramos en las próximas emisiones.